Hola y bienvenidos a otro episodio de Flash de Mercados. Soy Javier. Y yo soy Luis. Y estamos aquí para analizar tres de los eventos financieros más importantes que se han dado esta semana. Y vamos ya, semana del 4 de septiembre de 2023. Tenéis el informe de esta semana, pues ahí recogido dentro de la página de análisis dentro de Toro. Os voy a compartir pantalla, como siempre, porque no podemos empezar con esas claves sin antes recordaros que se trata de eso, de ideas, ¿no? De qué vemos ahora mismo en el mercado, qué se puede hacer y sobre todo a qué debemos tener un poco, digamos, pues qué debemos tener en cuenta. Fijaros, como os digo, que no son recomendaciones, son solamente esas pistas y por tanto tenerlo siempre presente. Primera clave, la renta fija, empezar a mirarla, tal vez no en esa regla que históricamente decíamos 60% renta variable, 40% renta fija y ese portfolio pues para un inversor más conservador funcionaba. Hemos visto que estos últimos años al no pagar la renta fija, al no tener esa correlación, esa descorrelación, perdón, con la renta variable, pues entonces se ha roto. ¿Pero qué debemos hacer? Pues empezar a ver oportunidades. Fijaros que tenemos ahora mismo en dólares a 6 meses, a 9 meses, un 5, un 5,5%, en euros 4%. Entonces, tiene sentido, no para un 40% a lo mejor, pero sí para un porcentaje que se adecue a vuestro perfil de inversión, empezar a incorporar renta fija para esa parte más tranquila, que además os ayuda a que el global del portfolio gane sentido de un punto de vista rentabilidad, riesgo. También, obviamente, ya hemos visto que las carteras han cambiado, que tenemos commodities, que tenemos criptoactivos, que tenemos inmobiliario, pero no es una mala idea incorporar también algo de renta fija. Segunda idea, entramos en el mes de septiembre. Fijaros, históricamente ha sido de los peores meses en los cuales pues hemos visto que el S&P, digamos, ha sufrido mayor volatilidad y por tanto también mayor movimiento de precios y mayor caída. Con lo cual, no os olvidéis de ese tema estacional. Por último, los niveles clave. ¿Qué tenemos que hacer? El S&P, pues vigilarlos, os los he marcado, la zona 4,445, 4.450 como primer soporte. Si lo perdiese al 4,350 por arriba, muy interesante, si es capaz de romper el 4,540 a la zona de 4,600 y estamos ya en esa referencia de máximos históricos. Por arriba tenemos, por tanto, subida libre. En el caso del IBEX, fijaros, primera zona de soporte, la zona de los 9.400, aunque de verdad el nivel de referencia de control, los 9.250 por arriba. Tenemos un primer techo en los 9.600 y el siguiente sería la zona de los 9.750. Para terminar con esa tercera clave, que son los niveles clave, es lo que importa, el mercado sigue siendo alcista, hay ajustes, es normal. ¿Qué tengo que hacer? Estar con el paracaídas, lo vengo repitiendo desde hace un año. ¿Por qué? Porque no me puedo perder las subidas. Caso de Bitcoin, ¿qué ha pasado? Se pierde la zona de los 27.000, era una zona clave, se va a buscar soporte en la zona 25.800, 26.000. Tenemos la semana pasada con las noticias de Grayscale, ETFs y demás, cómo se intenta recuperar, pero no puede, con lo cual, primera zona de control, 28.000. Hasta que no se supere la zona de 28.000, no pensaremos en recuperación. Por abajo es importante esta zona de los 25.800, aunque realmente yo creo que puede haber margin calls, si esa zona se pierde, irse incluso por debajo de 25.000 y ahí veremos si hay fuerza o no. Mi punto de vista es que se va a tocar esa referencia, tal vez esas posiciones apalancadas van a hacer saltar y ahí podemos tener un latigazo hacia abajo para luego recuperar. Ahí puede ser un punto en dólar cost average de entrada, de acumulación, siempre entendiendo los riesgos y cuál es la propuesta de valor. Así las cosas, esas son las claves de la semana. Renta fija importa, empezar a mirarla. Ojo con el mes de septiembre, estacionalmente ha sido de los más complicados. Y tercero, como siempre, los niveles de control es lo que domina y debería ser la parte fundamental que tengáis en observación en este entorno macro, subida de tipos, inflación, que viene siendo un poco la narrativa de estos últimos meses. Hasta la próxima.